ver. Ahí está de inmediato. Muy buenas tardes para todos. Estamos en nuestra tercera sesión del curso de Neoideologías. La Valeria va a poner también en pantalla un pequeño guión para que sepamos cuál es el contenido estricto de esta sesión. Recuerden que en la sesión anterior tuvieron ustedes la excelente clase sobre generismo y en la primera oportunidad habíamos tenido la clase inicial. A ver si la Valeria nos pone el guioncito. Ahí voy, ahí voy, ahí voy, Ya viene ahí voy, sobre animalismo, ¿se acuerdan? Ya, ahí viene el guión para que ahí va. ustedes puedan saber. Ahí está, lo va a subir ella un poquitito y después lo va a sacar. Entonces, para que sepamos, estos son los 5 puntos que vamos a tocar en esta neoideología. Primero la vamos a definir. A continuación vamos a hablar un poquito de cuáles son sus presupuestos ideológicos, cuáles son las razones por las cuales se desarrolla este planteamiento. Después, como siempre, haremos referencia a quiénes son las personas que han empujado voluntaria o involuntariamente el juvenilismo, qué manifestaciones tiene y la derivación más reciente del juvenilismo, que son las relaciones con la niñez. Este es el tema más delicado, más peligroso, cómo se ha ido expandiendo la ideología juvenilista hacia los derechos de autonomía progresiva de, como los llaman, NNA, ¿no? Los niños, niñas y adolescentes. Entonces, le damos las gracias a la Valeria por haber puesto este pequeño guioncito y así yo ahora puedo mirar mi guión. Ella va a seguir admitiendo, pero yo ya tengo en pantalla el guión que me permite hacer la clase. Bien, entonces vamos a definir esta neoideología, recordando que cada una de estas construcciones obedecen al afán desde las izquierdas por renovar la mirada más tradicional, más clásica del marxismo sobre lucha de clases, buscando, en cada una de estas ideologías se busca a un nuevo actor, a un nuevo gestor de la revolución. Y entonces cada una de ellas, ya sea el indigenismo, ya sea el animalismo, ya sea el juvenilismo, ya sea el generismo, el no extractivismo, el transhumanismo, apuntan o directa o indirectamente a generar un nuevo tipo de relaciones revolucionarias. Y en este caso es bastante evidente que el juvenilismo como ideología le entrega, esta viene a ser la noción, le entrega a los jóvenes y a sus movimientos, por el simple hecho de ser jóvenes, la superioridad para criticar la sociedad y producir cambios para el bien. Tiene una doble dimensión el juvenilismo, al entregarle a los jóvenes y a sus movimientos una tarea, una responsabilidad, esa tarea es doble, la de la crítica y la de el cambio. La crítica, ya entramos ya después de repetir la idea, el juvenilismo es una ideología que le entrega a los jóvenes y a sus movimientos, por el simple hecho de tener una determinada edad, superioridad para criticar la sociedad y para producir cambios para el bien, supuestamente. ¿Qué hay detrás? ¿Qué presupuestos tiene un planteamiento de esta naturaleza? En primer lugar, una valoración negativa de la experiencia, una valoración negativa de los segmentos etarios de las personas mayores, una valoración negativa en concreto de lo que hoy llamamos adultos mayores, pero que no hay ningún inconveniente en llamar ancianos. Yo con 70 años no tengo ningún inconveniente que alguien me diga que soy un anciano, no me acompleja en lo más mínimo. Otras veces me retan y me dicen, ¿cómo va a ser un anciano a los 70 años? Bueno, pero no tengo inconveniente. Pero para el juvenilismo, los mayores, los ancianos, y en particular
ese depósito que los mayores, los ancianos, hacemos valer, llamado experiencia, es detestable. Y por eso, inmediatamente ustedes están pensando, claro, y entonces por eso el juvenilismo puede perfectamente bien conectar con la eutanasia. Porque si los adultos mayores somos un estorbo, estorbamos no solamente por razones de seguridad social, de pensiones, sino que estorbamos también porque andamos continuamente diciendo, recordando el valor de la experiencia, el valor de la prudencia. Estorbamos doblemente, pues estorbamos por la carga que significa para las generaciones más jóvenes nuestra presencia y estorbamos porque estamos continuamente diciéndoles, cuidado, fíjate en esto. Bueno, entonces el primer presupuesto detrás del juvenilismo es la valoración negativa de la experiencia de los mayores y de los ancianos. ¿Por qué se da esta valoración negativa? ¿Por qué este primer presupuesto? Porque se estima que las personas mayores son incapaces, somos incapaces de entender lo que realmente está pasando, somos incapaces de entender qué está mal en lo que está sucediendo en nuestra sociedad y por lo tanto somos incapaces de concebir proyectos de cambio y por supuesto de ponerlos en práctica. O sea, tendríamos tres defectos las personas mayores que están en este primer presupuesto a favor de los jóvenes. El primer defecto es que no entendemos lo que pasa. El segundo defecto es que no podemos concebir proyectos de cambio. Y el tercer defecto es que los proyectos de cambio que conciban otros, no nosotros los mayores, sino otros, nosotros ya no tenemos la energía, la ductilidad para ponerlos en práctica. Entonces, como ustedes ven, aparece, y este es el segundo presupuesto, una nueva lucha, que no es de clases, los polos no son la burguesía y el proletariado, los polos que el juvenilismo asume en una lucha, porque siempre desde las izquierdas se plantean todas las dimensiones de la vida en términos de lucha, los polos son los viejos y los jóvenes. La llamada, hace ya 60, 70 años, lucha o conflicto generacional. Cualquiera de nosotros puede decir, pero es que eso ha existido siempre en la historia de la humanidad. Ha existido siempre, sí, ha existido siempre como manifestación maravillosa del distinto valor que tienen los mayores y los jóvenes. Pero no se ha concebido ese distinto valor que los mayores y los jóvenes tienen, sino hasta hace, 60, 70 años atrás, como un valor en el que uno de los grupos debe prevalecer y terminar derrotando dialécticamente al otro. El juvenilismo implica, segundo presupuesto, una lucha generacional. No solamente una incapacidad de los mayores para entender, proponer y realizar, sino la necesidad de derrotar a los mayores como un obstáculo que se opone a la fuerza de los jóvenes. En vez de la cooperación de las generaciones, con toda la dificultad que tiene esa cooperación, y nadie la puede negar, siempre ha sido dificultosa la cooperación entre generaciones, el juvenilismo plantea una lucha o conflicto entre las generaciones, obviamente a favor de la generación joven, lo cual, como todos nos damos cuenta, es bastante absurdo, porque como dice el viejo dicho, la única enfermedad de la cual uno termina curándose es la juventud, decimos los viejos, ¿no es cierto? La única enfermedad de la que con toda seguridad uno se va a curar, si es que no se muere joven, es la juventud. Entonces es bastante absurdo que se plantee que los jóvenes tienen esta capacidad conflictiva de derrotar a los viejos para hacer un mundo mejor, porque dentro de poco los mismos que lo están diciendo, si son jóvenes, porque muchas veces son viejos los que se lo proponen, como ya veremos, van a terminar siendo mayores y por lo tanto van a quedar colocados en el otro polo de la lucha generacional. El tercer presupuesto detrás del juvenilismo es que están mal
distribuidos los derechos de los jóvenes. Y ya veremos cómo eso se prolonga en los últimos años a los derechos de los niños. Están mal distribuidos. ¿En qué sentido? A los jóvenes no se les viene reconociendo, sino desde hace muy poco tiempo, esta plenitud que ellos tienen para comprender la sociedad, hacer la crítica y hacer los cambios. Y por eso, por ejemplo, las edades para sufragar han bajado muy lentamente, de 25 a 21, de 21 a 18, y como sabemos en algunos países, Brasil, por ejemplo, de 18 a 16. ¿Hasta dónde llegarían los juvenilistas en cuanto a transferirle, por ejemplo, el sufragio a los adolescentes todavía más jóvenes? No lo sabemos. No sabemos si pretenden llegar hasta los 14 años, hasta los 12 años. Pero aquí tenemos un tercer presupuesto. Los viejos quieren concentrar los derechos políticos en sus manos y quieren privar de los derechos políticos y, consiguientemente, del resto de los derechos, como ya veremos en relación a los niños, a las generaciones más jóvenes, porque es el modo en que los viejos entonces controlan la sociedad. Ahora, lo paradojal de este tercer presupuesto de transferencia de los derechos políticos y en general de todos los derechos sociales a los más jóvenes es que no es coherente con el planteamiento del juvenilismo paralelo, en el sentido de que como los jóvenes han sido maltratados por la sociedad, su responsabilidad penal debe subir en la edad. Miren qué paradoja. Entonces, así como el presupuesto del juvenilismo es que los derechos hacia los jóvenes están todavía muy retrasados y se les deben otorgar bajando la edad de la recepción de esos derechos, paralelamente esos mismos jóvenes son víctimas en la vida social y como víctimas no se les debe exigir responsabilidad penal. Y cuando cualquier parlamentario sensato propone rebajar la edad de la responsabilidad penal, como todos sabemos en Chile es desde los 16 hasta los 18, si hay discernimiento. Y cuando algún parlamentario dice, bueno, pero bajemos la responsabilidad penal de 14 a 16, si hubiera discernimiento, y dejemos la responsabilidad plena desde los 16 en adelante, salta el griterío de las izquierdas diciendo, ¿cómo es posible que ustedes quieran plantear una cosa de esa naturaleza? No se dan cuenta que los jóvenes son víctimas del sistema social. Hay una incongruencia tremenda, por lo tanto, en entregarle a estos jóvenes que se supone son los grandes gestores del cambio, derechos políticos cada vez con menor edad, y al mismo tiempo de rechazar la posibilidad de que esos jóvenes sean plenamente responsables a partir, por ejemplo, de los 16 años o responsables con discernimiento a partir de los 14. Hay ahí una contradicción, por supuesto. Estos tres presupuestos los recuerdo para que los tengamos bien grabados, ¿no? La valoración negativa de la experiencia, la lucha generacional y la carencia de derechos políticos de los jóvenes. Estos tres presupuestos son los que explican, y ahora voy de atrás para adelante, la pretensión del juvenilismo de trasladarle más derechos a los jóvenes, de lanzarlos en la lucha generacional contra los viejos y, por supuesto, de negar el valor de la experiencia de los mayores. Este planteamiento ideológico hasta ahora se ha hecho en un plano teórico. ¿Cómo dice uno? Pero si los jóvenes en algunos casos han gobernado. La respuesta desde el juvenilismo es que hasta ahora nunca se ha entregado verdaderamente a los jóvenes el control de la sociedad y que por lo tanto no podemos criticar el juvenilismo en la medida en que no tenemos ninguna experiencia de administración social
más que gobierno, de una administración global de la sociedad, en manos de los jóvenes. Aquí hago un pequeño paréntesis porque seguramente ustedes se lo están preguntando. Tampoco es tan fácil definir hasta dónde llega para el juvenilismo la juventud. Y en esto no hay acuerdo. Menores de 35, menores de 30, menores de 25. No hay acuerdo porque es obviamente muy relativo. Y además las maduraciones y las adolescencias van cambiando, ¿no? Hay momentos de la historia en que una persona de 22 años es muy madura y hay momentos de la historia en que una persona de 22 años sigue siendo un cabro chico, como generación me refiero. Así que ahí tenemos un pequeño paréntesis y es que cuando desde el juvenilismo se nos dice no nos critiquen porque hasta ahora nunca se le ha entregado a los jóvenes auténticamente una tarea de administración social, la pregunta que les hacemos es ¿y cuál sería el límite de edad? Y las respuestas varían muchísimo. Y como varían muchísimo, no sabemos exactamente si, por ejemplo, si podemos decir que el actual gobierno de Chile es un gobierno de los jóvenes, sí o no. Yo creo que sí. Yo creo que sí. Y que ya estamos viendo, es una clara demostración de que el juvenilismo es una nefasta neoideología. Al entregarle a los jóvenes rebaja de la edad para ser senador de 40 a 35 años, ¿se acuerdan? Otra señal muy clara. Los senadores tenían que ser mayores de 40, bajó la edad para ser senador a 35 y bajó, por lo tanto, consiguientemente la edad para ser presidente de la República a 35. Se me había olvidado este detallito que va de la mano con la rebaja de la edad para sufragar. Bueno, entonces ahí tenemos unos pocos presupuestos del juvenilismo. ¿Quiénes han sido sus referentes? Se pueden agrupar en dos tipos de personas. Usé esta palabra referentes porque no necesariamente son sus teóricos. Hay unos referentes que son teóricos y hay otros referentes que han sido ejemplos prácticos para el juvenilismo y que lo siguen siendo. Referentes teóricos y referentes prácticos. Los primeros son los que han efectivamente elaborado esta ideología, esta neoideología, han teorizado sobre la juventud como, comillas, ¿no? La clase social, perdón la expresión, pero para que nos entendamos en terminología marxista básica, el polo revolucionario por excelencia. Quienes sostienen, por lo tanto, que la juventud es la clase social reemplazante del proletariado, junto con otras, junto con las mujeres, junto con los indígenas, junto con las minorías sexuales, todas las nuevas clases sociales que se lanzan a la aventura revolucionaria. Hay quienes han teorizado y hay otros que sin haber teorizado han servido de modelo práctico o habiendo teorizado muy poco, han terminado sirviendo de modelo práctico. Entre los primeros, vale la pena tener en cuenta a tres autores muy importantes. Siguen teniendo una gran influencia. El primero, Marcuse, Herbert Marcuse, uno de los principales miembros de la Escuela de Frankfurt. La Escuela de Frankfurt este mismo año está cumpliendo su centenario, fue fundada en 1923, pero alcanzó su máxima difusión en los años 50 y 60 hacia mayo del 68. Marcuse. Las tesis de Marcuse estaban especialmente dirigidas a los jóvenes en una dimensión que para él era la decisiva para producir la revolución: el cambio de las conductas sexuales. Eros y revolución es uno de sus libros más importantes. Apeló Marcuse a la juventud en plena potencia sexual, por lo tanto, para que se liberara de todas las trancas, de todos los traumas, de todas las taras, de todos los tabús sexuales, así se los ha llamado, trancas, taras, tabús, y realizara la revolución erótica. Y al realizar la revolución erótica, demostrara que los mayores que aconsejaban la ordenación
sexual por razones morales o por razones prácticas, al interior de la vida estable del matrimonio, estaban equivocados y no hacían más que oprimir con su supuesta teoría de experiencia a los más jóvenes que debían de una vez por todas liberarse. Marcuse es el gran gestor desde la teoría del vínculo entre eros y revolución, y por lo tanto un vínculo entregado a los más jóvenes. Otro miembro de la Escuela de Frankfurt ha sido muy importante, Walter Benjamin. Walter Benjamin ha sostenido en gran parte de sus obras de juventud, comenzó a escribir muy joven, la tesis central del juvenilismo. La juventud es el sujeto capaz de llevar adelante transformaciones radicales. Hay otros segmentos etarios que en su madurez o en su más avanzada edad realizan transformaciones, pero nunca radicales. Nunca radicales. Ahora, Walter Benjamin, si hubiera llegado hasta ahí, sería el autor adorado por todos los jóvenes del mundo, porque les está diciendo solo tú. Pero Walter Benjamin dijo algo que lo validaba a él, como suelen hacer los viejos frescos. Porque esta teoría formulada por una persona adulta descalifica a la persona adulta en la medida en que pone toda la fuerza de la crítica social y del cambio social en los jóvenes. Dijo Walter Benjamin que la juventud, único sujeto capaz de llevar a cabo transformaciones sociales radicales, tiene que ser despertada por otros, por la Escuela de Frankfurt, por los ideólogos, despertada por otros. Vuelve a aparecer la vieja consigna leninista, las vanguardias. Era la vanguardia del proletariado para Lenin el partido, y sigue siendo. Cualquier partido comunista es la vanguardia de la revolución. Son unos profesionales de la revolución. Aquí en Benjamin aparece la idea de vanguardia en los intelectuales. Son los intelectuales los que tienen que decirle a la gente joven, despertarla como a la bella durmiente, dice Benjamin. Porque paradojalmente, el movimiento juvenil tiene una cierta pasividad, dice Benjamin. Y si no se lo despierta, el movimiento juvenil puede apagarse. Curiosa la articulación. No tan curiosa porque siempre estos gurús terminan constituyéndose a sí mismos en los gestores de todo, al fin de cuentas. Y que lo hacen hasta muy mayores, se demuestra con el tercero de los autores que han influido. Este es el más reciente y es el más mayor. Murió a los 95 años de edad y en los últimos años de su vida fue muy, muy influyente. Stefan Hessel, seguramente todos se acuerdan de que hace menos de 10 años el librito Indignaos, ese folletito de 30 y tantas páginas, que cuando uno terminaba de leerlo decía, pero esto es muy banal, esto es muy frívolo, esto es muy poca cosa, y que vendió millones y millones de ejemplares en todas las lenguas del mundo, y que está vinculado con los indignados españoles, que está vinculado con el movimiento Antifa en Estados Unidos, que está vinculado con la primavera árabe, y que seguramente leyeron aquellos que pertenecen a la generación pingüinos del 2006 y universitarios del 2011, lo leyeron antes o lo leyeron después, pero bebieron en el texto Indignados de Stefan Hessel. En ese texto, Hessel sostiene que los jóvenes son los únicos capacitados porque tienen capacidad de indignación. Porque las personas mayores no saben indignarse. Y que los únicos que tienen la sensibilidad para indignarse en el movimiento Antifa, como lo hemos visto en Estados Unidos, en las distintas manifestaciones de los indignados en Europa y en particular en España, y quizá en nuestra primera línea, ahí en Plaza Baquedano, son los jóvenes, dice Hessel.
Y esto lo decía en torno a los 90 años de edad, ¿ah? Para que nos hagamos una idea de que Walter Benjamin tiene bastante razón cuando dice que si el movimiento juvenil es dejado a su suerte, cae en la pasividad. Lo decía Benjamin y lo puso en práctica Hessel con ese folletito con el cual, entre comillas, despertó los movimientos de indignación juvenil. Bueno, esos tres autores vale la pena tenerlos muy en cuenta, porque han influido muchísimo. Marcuse, Benjamin y Hessel. Pero también hay que tener en cuenta dos referentes prácticos. Los dos escribieron, los dos teorizaron sobre distintas dimensiones de la revolución, pero su teoría no está centrada en el juvenilismo. Lo que pasa es que los dos, siendo jóvenes, influyeron muchísimo en el imaginario afectivo, sentimental de los jóvenes del mundo, a los que otros, los teóricos, les estaban diciendo, láncense a la revolución. Bueno, seguramente ustedes ya los tienen a los dos en la cabeza, Ernesto Che Guevara y Daniel Cohn-Bendit. Ernesto Che Guevara, porque es muy joven y muere muy joven en Bolivia, es considerado el héroe máximo de la gesta revolucionaria. Es considerado por los jóvenes de América y de Europa, y por eso siguen usando la camiseta con su imagen. Y en los estadios del mundo de repente aparece el póster del Che Guevara, la famosa foto aquella que se transformará en ícono. Porque ven en él el gestor de lo que el juvenilismo predica. La capacidad de hacer crítica social, de pensar en un proyecto de transformación y de llevarlo a la práctica. Claro, de ahí a convencer a estos jóvenes que se ponen la camiseta del Che que no solamente ha sido un desastre ese proyecto, sino que ha significado la muerte de miles de personas, hay una distancia. Hace unos años, mi gran amigo José López, quien fuera decano de la Facultad de Matemáticas de la Universidad Católica y el hombre que armó el bachillerato, se llamaba, ahora se llama college, uno de los mejores profesores que ha tenido la universidad en los últimos 50 años, me pasó una fotocopia un día y me dijo, mira, yo ando trayendo de esta fotocopia, te aconsejo que la andes trayendo tú también en tu maletín para que cuando te encuentres con un joven con una polera estampada ahí en su pecho el Che Guevara, le entregues esta fotocopia. Y era la fotocopia con la misma foto tradicional del Che Guevara y al lado la cita. Tenemos que convertirnos en máquinas cada vez más perfectas para odiar y matar. No son las palabras textuales, pero es la idea concretísima. Convertirnos cada vez en máquinas más perfectas para el odio, para la muerte. Claro, lo practiqué solamente una vez porque no me fue muy bien con los insultos que recibí. Así que dije, no sé si la próxima vez me van a golpear ya cuando le entregue yo esta fotocopia a un joven que va con la polera del Che Guevara y decir, oye, ¿tú has pensado que tu ídolo se planteaba en estos términos? El Che Guevara. Ídolo del juvenilismo, del cambio social revolucionario hecho por jóvenes. El segundo ya hoy es mucho menos conocido, pero marcó a mi generación en concreto y diría que a las generaciones siguientes por unos pocos años. Dani el Rojo, Daniel Cohn-Bendit, el líder en París de la revuelta de abril y sobre todo mayo de 1968, de la que se cumplen, por lo tanto, ahora 55 años, mayo del 68. Dani Cohn-Bendit, un apátrida, porque tenía una situación con Alemania, pero no había regularizado su situación en Francia. Un estudiante de Sciences Po, que se pone al frente del movimiento juvenil estudiantil en la Sorbonne, a partir de Nanterre, y que lleva ese movimiento durante 20 y tantos días al paroxismo, y que por lo tanto es considerado por todos los que participan de ese movimiento. Cuando digo todos, es que son decenas de grupos distintos, de las más variadas filiaciones y orígenes. Hay anarquistas, hay leninistas, hay maoístas,
Hay guevaristas, por supuesto. El Che acaba de morir pocos meses antes, en octubre, en Bolivia, octubre del 67, mayo del 68. Hay todo tipo de seguidores de Foucault, por lo tanto de los postmodernos, en fin, todos los grupos, los más variados grupos, encontraron en Dany Cohn-Bendit el eje del, del empuje juvenil. Dany Cohn-Bendit tenía, me parece, 23 años en ese momento. Y además, Dany Cohn-Bendit manifestó el juvenilismo de una manera muy práctica en esa famosa reunión en la Sorbonne, ante unos 5.000 estudiantes. Cuando viene Marcuse, que vivía en California, Marcuse vivía en California, Marcuse había sido el inspirador de tantos de estos jóvenes, pero ellos estaban ya lanzados en el movimiento. Y entonces entra Marcuse a la sala y lo presenta a Dany Cohn-Bendit. Avec nous, con nosotros, Herbert Marcuse. Un jolgorio. Se sienta Marcuse y Cohn-Bendit, esta es la mejor señal de lo que es el juvenilismo. Toma el micrófono y lo trata por su apellido. Le dice, Marcuse, sé breve, porque nosotros tenemos cosas importantes que discutir. Y le pasa el micrófono. Lo liquidó. Le vino a decir, las teorías tuyas son ahora la praxis nuestra. Tú eres un viejo. Somos nosotros los que hemos aprendido de ti cómo se hace la revolución. La hacemos los jóvenes. Habla cortito ya, por favor, porque tenemos cosas importantes que discutir. También Dany Cohn-Bendit fue un fracaso completo, como lo fue Guevara, con consecuencias de mayor alcance en el plano cultural y moral y de escasísimo alcance en el plano político, al punto que Dany Cohn-Bendit, casi 20 años después de mayo del 68, publica un libro importante que se llama La Revolución. Y nosotros que la quisimos tanto. Ese es un libro de un escéptico. El libro en que Dany Cohn-Bendit le viene a decir al mundo, cuando ya tiene 40 y tantos años de edad, no vuelvan a hacer algo tan tonto como lo que hicimos nosotros en mayo del 68. Es un libro que causó espanto, por supuesto, entre los jóvenes de esa época, 20 años después de que él había sido un joven revolucionario, que lo seguían idolatrando. Y para mí fue una sorpresa fantástica estar en una mesa redonda con Miguel Ángel Solar, el joven presidente de FEUC, que 7, 8 meses antes de Mayo francés se había tomado la Casa Central de la Católica y había colgado el famoso El Mercurio Miente. Bueno, casi 50 años después, en una mesa redonda, en la misma Casa Central de la Universidad Católica, en el centro de extensión, invitados por un presidente de la FEUC de la línea de Giorgio Jackson, ese presidente de FEUC le dijo a Miguel Ángel Solar, bueno, Miguel Ángel lo tuteó, cosa que era bastante inadecuada ya, porque estábamos hablando de un hombre a esas alturas de 70 años, lo tuteó, o 68, lo tuteó, un cabro de 22, le dijo, bueno, Miguel Ángel, y cuando se cumplan los 50 años de la toma, te vamos a invitar, por supuesto. No, 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 por favor, dijo Miguel Ángel Solar. No, por ningún motivo. Quedamos todos en estado de shock. Había dicho ya algunas cosas muy interesantes sobre los errores que habían cometido. Por ningún motivo, no me vayan a invitar. Fracaso completo del juvenilismo del Che Guevara con su revolución, sus focos revolucionarios. Fracaso completo del juvenilismo de Dany Cohn-Bendit llevando a los jóvenes universitarios franceses a un intento por derribar al general de Gaulle, presidente de la República en esos momentos. Bueno, en estos últimos 50 años ha habido, obviamente, manifestaciones colectivas de juvenilismo muy importantes. Hemos mencionado ya una, todo el proceso de revolución estudiantil en las universidades de los Estados Unidos primero, en particular en California, en Stanford, en Berkeley, en UCLA. Me refiero a las de los últimos 50 años, no vamos a hablar del Cordobazo de hace un siglo, ni del Bogotazo en el que los jóvenes colombianos participaron en el año 48. Vamos a dejar eso un poco más atrás.
tomemos el proceso que se inicia en las universidades de California y que se extiende por buena parte de los Estados Unidos y que tiene su manifestación en la toma de la Universidad Católica de Valparaíso en mayo del 67 y en la posterior toma de la Universidad Católica de Chile en agosto, el 11 de agosto del 67. Y que se replica después en mayo del 68 en Berlín, en Viena, en Roma y por supuesto principalísimamente en París. En Madrid tuvo muy poca repercusión porque Franco se puso firme y al otro lado del Canal de la Mancha prácticamente ninguna. Ahí tenemos un momento de explosión juvenilista, el proceso de las reformas universitarias. Y para nosotros, para Chile, por supuesto que el lapso que va desde el movimiento de los así autodenominados, torpemente autodenominados pingüinos, hasta el presente, este arco ya de 17 años, 2006, 2023, es el arco más significativo del juvenilismo. Ni el MAPU, ni la izquierda cristiana han tenido la capacidad de llegar por sí solos, desde la enseñanza escolar hasta la moneda. Hemos de pensar que hay personas que tenían 16, 17 años el año 2006, que hoy por lo tanto tienen 33, 34, 35 años y están administrando Chile. Perdón, pido perdón. Están destrozando Chile, no, administrándolo no. Tienen responsabilidades de administrar Chile, pero están ahí poniendo en práctica las tesis del juvenilismo. Esas que expresó Giorgio Jackson, ¿se acuerdan? Sobre la superioridad moral. Esas que el ministro Ávila este domingo en la revista nos venía diciendo. Que no hay por qué creerle a esta tesis de que los jóvenes no están preparados para gobernar. Obviamente el ministro Ávila, perteneciente a Revolución Democrática y con todas las tesis que tiene sobre revolución sexual, no podía decir, sí, tienen razón las tesis que van contra el juvenilismo. Bueno, a toda esta tendencia, y entramos ya en el último de los puntos que interesa comentar hoy día para después abrir la discusión, se ha sumado el tema de los derechos de los niños y, por lo tanto, de la especial formulación que se hace respecto de NNA, como se los ha codificado, ¿no? Niños, niñas y adolescentes, NNA. Como han fracasado las iniciativas juveniles en todos los órdenes de cosas, cuando digo iniciativas juveniles me refiero a aquellas a las cuales se les entrega cuotas de poder ilimitado, no me refiero a la creatividad juvenil en ciencia, no me refiero a la creatividad juvenil en las artes, no me refiero a la creatividad juvenil en las humanidades, no me refiero a la creatividad juvenil en el deporte, esa es exitosísima, pero ahí no está el juvenilismo detrás, ahí está la legítima promoción de las energías intelectuales, físicas propias de esa etapa de la vida, sin llevarlas a una ideología que consista en decir, y por eso ustedes deben gobernar. Cuando me refiero al fracaso de las iniciativas juveniles, me refiero a las del campo político-social. Ahora entonces se ha procurado llevar la ideología juvenilista al tema de los derechos de los niños bajo la formulación de el reconocimiento, dicen reconocimiento, de su autonomía progresiva. Por supuesto que los niños, niñas y adolescentes, usemos la terminología, van teniendo autonomía progresiva. Pero lo que se está planteando no es el reconocimiento obvio a la maduración de los niños y niñas para que se transformen en adolescentes y de adolescentes pasen a ser, ya eso, jóvenes veinteañeros y después jóvenes treintañeros para entrar en la madurez, sino que bajo la conceptualización de autonomía progresiva, se está hablando, y por eso que quedó así en las 12 bases, del llamado interés superior de los niños, niñas y adolescentes. Ese interés superior, hago aquí un pequeño paréntesis,
Esta es una de las contradicciones más flagrantes que hay en las 12 bases con las que se está trabajando en la comisión experta y con las que se tendrá que trabajar también en el Consejo Constitucional. La contradicción flagrante es que una de las bases dice que hay que reconocer el interés superior de los niños, niñas y adolescentes, y dos líneas más abajo dice que los padres son los primeros educadores, más o menos, ¿no? Porque hay una contradicción, porque el interés superior de los niños, niñas y adolescentes se entiende en la dimensión de ir privando a los padres de sus legítimos derechos en la formación de sus hijos. Bueno, ¿de dónde viene esto? Aquí el autor más importante es un psiquiatra escocés que se llama Ronald Laing, L-A-I-N-G, L-A-I-N-G, Ronald Laing. Las tesis de Laing, que también son de los años 60 y 70, las tesis de Laing han permeado todo el mundo educativo. Las tesis de Laing son peregrinas, son pedestres, son penosas, triple P, pero al mismo tiempo son perniciosas, porque lo que viene a decir Laing es la escuela, la familia, la religión deben ser abolidas porque replican un modelo de dominación paternal y maternal. La familia, porque están presentes los padres. La escuela, porque le entrega la familia, los niños, a quienes hacen de padre y madre durante 8 o 10 horas al día. Y las iglesias, las religiones, porque se arrogan la capacidad de representar al Padre Dios. Cuando oímos que se debe abolir el paternalismo, sabemos que se está diciendo también que se debe abolir el maternalismo. Cuando nos dicen no más patriarcado, ya sabemos que eso no va a consistir en sustitución por el matriarcado, sino que los derechos de autonomía progresiva, los intereses superiores de los niños, niñas y adolescentes, esta dimensión particular del juvenilismo, lo que significa es trasladar esa lucha generacional que el juvenilismo plantea entre jóvenes y viejos al interior de la familia, entre niños, niñas y adolescentes contra sus padres presentes o ausentes, pero al fin de cuentas contra sus padres y contra la escuela y contra las instituciones religiosas, contra las tres estructuras de ejercicio de la autoridad en el nombre del padre, en el nombre de la madre. Esa autonomía progresiva, ¿en qué se puede expresar? ¿En qué debe concretarse desde la filosofía, desde la ideología juvenilista, el reconocimiento del interés superior de los niños y de su autonomía progresiva? Primero, en una dimensión antropológica. Los niños ya son personas completamente formadas que tienen, por ejemplo, el derecho a ser tratados con la misma dignidad con que es tratado un adulto. Esto suena muy bien, pero es que esa dignidad con la que debe ser tratado el niño, nosotros entendemos en la recta doctrina que es la dignidad consiguiente a su edad y por lo tanto que un padre puede castigar a un hijo precisamente en virtud de un reconocimiento antropológico de su condición de persona débil, no formada. Pero para el juvenilismo referido a los niños, un castigo es un daño a la antropología del niño. Y por eso ya sabemos que el castigo va siendo abolido como consecuencia del interés superior de los niños y adolescentes. Reconocimiento antropológico de una igualdad práctica con los adultos. Reconocimiento de sus derechos sexuales. Bueno, aquí las expresiones han sido muy evidentes, ¿no? Derecho al aborto juvenil, derecho al uso de su sexualidad sin ninguna restricción por parte de sus padres, derecho a la consulta ginecológica sin que sus padres tengan por qué saber,
que ha habido consultas ginecológicas, derecho al uso de todos los anticonceptivos y si es necesario de la píldora del día después sin necesidad de recurrir a ninguna autorización paterno-materna, los derechos sexuales de los niños y adolescentes, los derechos recreacionales vinculados a, por ejemplo, al uso de estimulantes, sí, al uso de la droga, pero también a una cosa mucho más sencilla como es el uso del computador. Recuerden que se presentó aquel proyecto de ley sobre este tema, en el que se viene trabajando hace tanto tiempo y discutiendo tanto, en que una de las dimensiones de lo recreacional que debiera estar vedada a la intromisión de los padres es el uso del celular y del computador. Los padres no debieran tener derecho alguno a la restricción, sí, claro, la obligación de comprarlo, ¿no es cierto? Miren qué paradoja, pero ninguna restricción en cuanto al uso por parte de sus hijos del computador o del celular y que puedan ver lo que quieran con la autonomía progresiva que van adquiriendo. Reconocimiento a sus derechos de consumo y por lo tanto al, podríamos decir, el derecho a la mesada y a una mesada que hoy día, como sabemos, se ha prolongado hasta los 28 años en la medida en que una persona está estudiando. En la medida que una persona sigue manteniendo un vínculo estudiantil hasta los 28 años, tiene el derecho a ser mantenido por sus padres. Derecho de alimentos hasta los 28 años si está estudiando. Y, por supuesto, el reconocimiento a la autonomía progresiva en materias educativas, es decir, a escoger, no sabemos desde cuándo estrictamente, el tipo de educación, el lugar de educación, la modalidad de educación, todo lo que está vinculado con la educación, que habitualmente ha sido una tarea lógicamente entregada a los padres, ¿no? ¿Dónde vas a estudiar y qué vas a estudiar hasta tal punto? De ahí en adelante, sí, por supuesto, veremos en conjunto, porque si quieres estudiar astrofísica y vale $100.000 mensuales, no estoy en condiciones de financiártelo. Que no haya interferencia paternal en materias antropológicas, sexuales, recreacionales, de consumo y educativas, etcétera. El juvenilismo nos dice que con esa autonomía progresiva los jóvenes se van a empoderar de manera tal que puedan después cumplir los proyectos políticos de crítica, diseño y práctica del cambio social de la revolución. Bueno, ya hemos hablado casi 50 minutos y por lo tanto en el minuto final simplemente cerrar esta exposición para que conversemos sobre el tema diciendo lo obvio. El juvenilismo es otra forma de supuestamente liberar a víctimas de la explotación. Los jóvenes, víctimas de la explotación de los adultos, dentro de los jóvenes, los niños y adolescentes, víctimas de la explotación de sus padres, víctimas de la opresión. Por lo tanto, el juvenilismo es una excelente elaboración de las izquierdas para rearticular en otras dimensiones de lucha intergeneracional y de lucha intrafamiliar la vieja lucha de clases que se les ha ido quedando desfasada, fuera de marco, en la medida en que en las grandes sociedades industriales el proletariado ha ido desapareciendo, transformándose el proletariado original, claro, llegan proletarios por la inmigración, ¿no? Pero el proletariado original se ha ido transformando en clases medias. Y entonces ahora, con estas neoideologías, en particular esta que estamos viendo hoy, hay una nueva manera de aproximarse. Lo hemos visto en Chile. Cada vez que las encuestas nos muestran el segmento entre 15 y 30 años o entre 18 y 35 años, es habitualmente el peor segmento en todos los planteamientos posibles porque se les ha inoculado la tesis de que ellos son quienes deben y pueden cambiar el mundo en el sentido de las izquierdas. Bueno, qué alegría de haberlos visto y quedo yo ahora mismo, voy a administrar las preguntas, así que cualquiera de ustedes que quiera intervenir cortito o preguntar cortito, estoy disponible, tenemos unos 20 minutos para eso.
están un poco tímidos hoy día. Déjenme ver si hay alguna manito levantada, pero no veo ninguna manito levantada hoy día. Y como soy viejo, voy a ser paciente. Profesor, acá. Profe, Hola, Uno de los acá. dos. Ya, Uno de los dos. primero las damas. Me ya, muchas parece gracias. muy bien, me parece Mm, muy bien. muchas gracias. Una consulta. Lo que pasa es que desde un punto de vista ideológico, todo lo que usted nos relata viene ya con un tiempo en Chile. Esto ya se está gestando desde los niños más pequeños. La pregunta es, ¿esto tiene un origen y un final? ¿Esto va a ser algo que va a ser pauteado por la Agenda 2030? Esto porque ya está inserto en la educación y de ahí para arriba, ¿cierto? En la familia, donde hay un desinterés, obviamente, en la formación de los hijos y, como usted dice, entre los 20 y los 30 es el público más, digamos, el sujeto histórico que genera más problemas, porque no está formado políticamente, pero por otro lado son protagonistas de la historia inmediata. Entonces, la pregunta es, ¿esto tiene un término o esto va a tener una cima, un declive y después vamos a llegar a lo que era antes o ya nunca más vamos a llegar a la estabilidad que ya conocíamos? No tengo don de profecía. Ya. Mm. No tengo Pero, don de profecía, pero me temo que estamos en una fase o en una etapa eh, ascendente en el mal sentido de la palabra, ¿no? De este problema. O sea, que por décadas todavía vamos a tener que lidiar con generaciones que, como tú bien decías, están cada vez siendo más deformadas y que por lo tanto hay por ahí algún micrófono que nos está complicando con unos perritos o algo. Generaciones que van a ir siendo cada vez más deformadas. Y, por ejemplo, ahí hay dos o tres cosas que va a ser muy importante hacer y que algunas personas han venido practicando con más o con menos éxito, pero que hay que explorar, ¿no es cierto? Por ejemplo, el homeschooling, la enseñanza en las casas, ¿no? El homeschooling, que como sabemos en Estados Unidos tiene varios millones de alumnos y que está fundamentalmente impulsado por las denominaciones evangélicas en los Estados Unidos, también ha sido practicado en Chile con más, con menos éxito, pero probablemente para muchas familias se va a ir haciendo una tarea imprescindible, el homeschooling, por una parte. Y después, por otra, la determinación de cómo van a querer los padres que sean la relación de sus hijos con los objetos del mundo, con el televisor, que está superado ya en cierto modo, con el computador, con el celular, con la inteligencia artificial. ¿De qué manera se van a establecer esas relaciones, con independencia de que si el niño o el adolescente va o no a un colegio formal? ¿Cuál va a ser el trato? Muchos padres, por ejemplo, ya exigen a sus hijos dejar el celular en un casillero al llegar a la casa. Y eso se está practicando en muchas familias, ¿no? El niño llega a la casa y deja el celular en un casillero. Proteste lo que proteste. Se van elaborando medidas de esta naturaleza que podríamos llamar de protección de los niños, ¿eh? Pero también de protección de los adultos. Hannah Arendt, esta gran cientista política, politóloga estadounidense, bueno, nacida en Alemania, pero estadounidense, decía algo así como, muy brillante, lo que decía algo así como, la educación no se desarrolla en favor de los niños. La educación se desarrolla en favor de los adultos, porque una generación de niños no educados y estos bárbaros destrozan la humanidad. Y eso es lo que estamos viendo. Por lo tanto, decía Hannah Arendt con humor, con ironía, los adultos educamos en favor de nosotros mismos para poder sobrevivir. Porque como dice un buen amigo mío, esa gente que dice que los niños son buenos no han visto nunca un niño. También lo dice con ironía, por supuesto, ¿no es cierto? Así que ya, creo que tenemos un largo periodo de empeño. Guille, me parece que es Guille el segundo que había levantado No, la mano. Carlos, profesor. Buenas Ah, noches. es que dice Guille por ahí. Ya. Bueno, estaba pensando un poco en lo que antes decíamos. Están los niños, está la pubertad, está la adolescencia,
está la juventud para llegar a una buena adultez madura. Esos pasos ya hace mucho tiempo que casi no los vemos dentro del ciclo educativo en los colegios y también en el ciclo de vida normal familiar. Casi generalmente de niño el mismo papá o la mamá ha tratado de llevarlo directamente a la juventud. Me refiero a lo siguiente, por ejemplo, tengo una sobrina que inteligente, de niña, muy inteligente. Entonces la mamá dice, no, mi niña es muy inteligente y ella ya es una joven. Entonces, rápidamente la han, por decirlo de otra forma, la han envejecido y ha resultado una niña súper rebelde, o sea, ya con todos estos afanes de teorías revolucionarias más, ahora ya no le puedo contar qué más pasa. Entonces creo que a veces hemos saltado etapas. No sé si estoy equivocado, profe. Me imagino que sí, que ese salto, no se me enojen, los que se enojen quizá es porque hay ropa tendida o tejado de vidrio. Ese salto ha consistido en una escasa atención a niños, niñas, desde quizá desde el que se los llevó al jardín infantil hasta que vino una crisis tremenda a los 14, a los 15 o a los 16. Tantas veces que uno ha oído, uy, si yo hubiera dedicado el tiempo que mis padres me dedicaron a mí, si se lo hubiera dedicado a mis hijos. Gente que se echa la culpa en ese sentido, a veces con razón, otras veces quizá, bueno, porque tienen que echarse la culpa al ver un desastre que ha sucedido con una persona de 14, de 16 años, que es su hijo o su hija. Si le hubiera dedicado, entonces quizá ahí hay una brecha que también se puede corregir, conseguir que los padres y madres jóvenes trabajen un poquito menos, con vistas a la segunda vivienda, con vistas al auto cambiable todos los años, con vistas a los viajes a no sé dónde, con vistas al estatus, que trabajen un poquito menos para estar más con sus hijos. Desde muy tierna infancia, esto que se dice respecto de la educación formal, ¿no? Que hay que invertir la plata en la educación formal de las guaguas, ¿eh? De los niños de 2, de 3 años, porque es ahí, sí, la educación formal, pero ¿y la educación paterno-materna? ¿No hay que invertir la plata ahí también en el sentido del tiempo? Porque un padre que llega cuando sus hijos ya están acostados y los ve el fin de semana y los ve dispersos y entonces se queja y viene en conflicto con su señora porque ¿qué está pasando con estos niños? Porque si tú no estás nunca en la casa, ¿cómo vas a saber lo que está pasando con los niños? Sí, pero es que tú eres la que está en la casa, entonces tú tienes que, o sea que yo porque estoy en la casa soy la que tengo que, y vienen conflictos de otra naturaleza, muy, muy sencillos de expresar, porque ha habido poca dedicación. Ahí me parece que hay una brecha importantísima. Tiene razón, profesor, porque por razón de trabajo en algún momento he estado un poco ausente de la casa y en alguna oportunidad he llamado la atención respecto de cierta conducta a mi hijo cuando yo era de 16, 17 años, y me dice, ¿y qué quieres? ¿Qué me vienes a decir si tú no estás acá? ¿Dónde estuviste? Es doloroso oírlo, pero con mucha frecuencia es cierto. Miremoslo en positivo, conozco esos padres que van saliendo a almorzar un día de trabajo, una vez a la semana, pasan a buscar a mediodía a su hijo, a su hija al colegio, un almuerzo al mes, solo los dos, con cada hijo. Si tienen varios, les tocará una vez a la semana. Si tienen uno o tienen dos, bueno, será un almuerzo al mes. Conversar los dos nomás, nada más. Conversar cómo te va, 9 años, 11 años, 15 años. Y cuando ese almuerzo no se realiza, papá, ¿qué pasa que no hemos almorzado? ¿Cómo es esto? Elena. Y después Guille. Había un caballero antes que se fue, parece, ahí. José Manuel nos avisó que tenía que irse, porque él ya. es seguramente tiene que operar porque es anestesiólogo. No, yo estoy de acuerdo con todo lo que usted dice. Tengo un nieto de 14 años, está en la que más hay.
los padres decidieron, mi hija y mi yerno, trabajar en casa, como ahora la gente trabaja ahí. Entonces se hicieron sus oficinas, pero entran, salen, miran, van, los llevan, los traen, todo ese tipo de cosas. Pero yo me quiero referir, bueno, en gran parte la culpa la tienen los padres que no se preocuparon mucho, como lo dice usted, pero yo creo que todas las cosas que van a un exceso, en algún minuto el ser humano que empieza a sufrir, porque yo creo que estos jóvenes van a sufrir cuando tengan 40, 50, 60 años, van a decir, perdona, ¿qué cresta hice con mi vida? Van a decir. Pero si eso ya ¿Qué está crees? pasando, Elena, eso ya está pasando Bueno, muchísimo. claro, van a decir, ¿cómo hice tantas tonteras? Por no decir otras palabras feas. Van a decir, ¿qué cresta hice con mi vida? ¿Cómo hice tantas cosas malas? ¿Cómo me equivoqué tanto? ¿Cómo nadie me ayudó? Nadie me dijo que no lo hiciera. Entonces, como todas las cosas que van a un exceso, vuelven después a lo que era más antiguo, a lo que era más tradicional. A lo mejor no todos, a lo mejor algunos se van a enloquecer, algunos se van a querer suicidar, algunos van a andar como espantapájaros por la vida sufriendo por lo que hicieron y lo que no hicieron. Pero una gran cantidad de gente, de jóvenes, van a volver a buscar los valores y la tradición. Creo que por ahí también no hay que desesperarse mucho, creo que por ahí hay alguna solución. ¿Usted qué opina? Que conozco una buena cantidad, pequeña, porque lo que una persona, un profesor puede conocer son unos pocos casos, pero una buena cantidad de casos, exactamente en la línea de lo que usted relata. Quizá el más significativo, no voy a dar su nombre, por supuesto, es de aquel joven que hasta hace apenas un año y medio atrás militaba en el Partido Socialista y se encontró con un buen amigo que había militado en las Juventudes Comunistas hace un año y medio atrás, a mediados del año 2021, finales del año 2021. Y su amigo que había militado en las Juventudes Comunistas, profesor universitario muy destacado hoy día, le dijo, ¿tú sigues siendo socialista? Sí. ¿Y tú sigues siendo comunista? No. Yo me convertí, yo soy católico apostólico romano. ¿Y? Conviértete. No voy a relatar el proceso, pero se produjo esa conversión. Y oírle contar a esa persona, que hoy día tiene 37 años, oírle contar a esa persona lo que fue su vida hasta los 35, una novela fantástica de pérdida del tiempo. No voy a ir más allá por el respeto a este gran amigo, al que, bueno, estimo muchísimo porque veo cómo su vida se conduce magníficamente ahora. Por lo menos perdió el tiempo. Y él lo reconoce, dice, perdí el tiempo. Aparte de contar las cosas que hacía, digamos, que son pérdidas de tiempo, vamos a llamarla, ¿no? O sea, se puede perfectamente bien enmendar el rumbo. Ahora, para eso tiene que haber un trabajo muy sistemático de nuestra generación, porque aquí estamos personas que tenemos influencia en los más jóvenes y tenemos que hacer el trabajo de esa influencia. Y tenemos que hacerlo uno a uno. Si no hay que asustarse de tener que hacerlo uno a uno. Éramos 40 personas hoy día, 40 personas que cada uno de nosotros puede influir entre 5, 10, 15, 20 personas. Cada uno sabrá en cuántas personas puede influir. ¿De dónde salieron esos 3.500.000 votos? Esos 3.500.000 votos que no los hemos ni siquiera celebrado, ¿eh? No hemos dicho ni una palabra de celebración. Esos 3.500.000 votos nacieron de decenas de miles de interacciones humanas. No todos, pero buena parte de ellos son producto de interacciones humanas. De mira, piensa esto, vota por este, por tal razón. Los votos no van a cambiar la vida de esas personas, pero ya tenemos una clara indicación de que si se hace un trabajo adecuado, podemos ayudar a que la gente recupere su vida. Guille, Gracias. a usted, Elena. Te oímos, Guille. Hola. Hola, Guille. ¿Qué tal? Espera, déjame sacar el gato. Fuera. Vas a ser el último en intervenir hoy día. Sí, yo estaba pensando un poco en todo este discurso schmittiano. Básicamente, ahora recién
recién están partiendo muy tarde Agustín Laje y varios exponentes que están hablando sobre estos temas, pero yo no veo a la sociedad chilena conflictuar con todo el tema de la ESI. Entonces, yo la verdad quiero saber si tienen, si saben cómo proponer o cómo contraatacar este discurso schmidiano. Yo personalmente, sí, te entiendo perfectamente porque no sacamos nada con el diagnóstico. Pues algo sacamos con prender las alarmas, ¿no es cierto? Pero una vez que se prenden las alarmas, uno tiene que saber cómo pillar al ladrón y cómo restablecer el orden al interior de la casa en el que el ladrón estaba invadiendo. Yo personalmente no soy capaz de desarrollar un programa al respecto. Me queda muy grande una cosa de esa naturaleza. Pero es una de las tareas más importantes que tiene por delante Ideas Republicanas y también en parte Foro Republicano en la medida en que despliega planes de formación. Este año por fin hemos llegado a un grupito pequeño de universitarios, son 10, son 12, pero trabajamos con ellos cada 15 días. La Academia Republicana acaba de terminar el primer trimestre con 300 chiquillos que se graduaron. Nosotros hacemos un trabajo un poquito más personalizado que por Zoom. Ahí nos juntamos en Rapalo cada 15 días con este grupito, esta docena de jóvenes y lo vamos a ir expandiendo, lo vamos a ir expandiendo. Pero no tengo ni un diseño teórico, ni tengo una metodología práctica. Es probable que haya un grupo de personas, y si soy incluido, fantástico, que podamos entre varios desplegar un diseño teórico para la recuperación de unas correctas relaciones entre adultos y jóvenes y deshacer la estupidez del juvenilismo y el interés superior de los niños y la autonomía progresiva de los niños, niñas y adolescentes. Si soy integrado a una tarea de esa naturaleza, veré si me la puedo. Y le vamos a dar a Jimena la palabra, la última, ahora sí que sí, la última. Así que ánimo, Guille, porque hay tarea por delante. Sí, lo tengo claro. Igual yo creo que se ha dado un poco de vuelta un poco la situación. O sea, mi generación está todo buscando trabajar un poquito menos para estar más con los hijos. Excelente, eso me parece muy, muy importante. Jimena. Gonzalo, muchas gracias por la charla fantástica. Hay un tema que yo creo que no se tocó suficientemente bien, y yo creo que dentro de la responsabilidad del matrimonio hay un principio básico que es la autoridad y la jerarquía. Y yo creo que el comunismo trata de derrotar eso, porque si derrota eso, derrota a la sociedad entera. Entonces yo creo que la mayor parte de los errores dentro del feminismo y todo es que la mujer haya perdido la relación de subordinación dentro de la autoridad familiar cuando el padre es la cabeza y el hombre ha rehusado ser el adulto mayor que aplica la autoridad. Entonces todos los papás claudicaron en cuanto a los horarios para las salidas, en cuanto a lo que deben ponerse o no ponerse, y han dejado de cumplir con la función que les es puesta por Dios como autoridad. Y no en hay ese patria sentido, potestad. yo creo que, y en ese sentido están todos felices cuando la pandemia al fin les puso un curfew, un horario, porque ni un papá era capaz de decirle no vas a volver a las 3 de la mañana o a las 4. Entonces yo creo que parte de esa autoridad yo creo que empoderaría mucho y ayudaría mucho a los matrimonios. A mí misma me hubiera ayudado mucho saber el origen de nuestra desobediencia, ¿ya? Porque ahí hay una parte que nos puede ayudar la historia de Adán y Eva, donde primero es creado Adán y María es sacada de su costilla, por lo tanto está bajo subordinación. Y estaba viendo una conferencia que me pareció sumamente interesante, donde el primer acto de insubordinación de Eva, es justamente ir a tentar a Adán, cambiándole diciendo yo quiero que tú comas de la manzana porque yo ya caí. Y ahí se produce un desorden, un desorden de querer mandar. Y yo creo que en la medida en que nosotros nos damos cuenta de que ese querer imponer la voluntad y no aceptar la cabeza, se produce un desorden familiar. Y yo creo que eso todo lo hemos vivido como padres cuando llegaba un niño y le pedía el permiso a un papá y después al otro papá para salir. Yo creo que si las mujeres entienden con los papás, las mujeres y hombres entienden de que tiene que haber una cabeza,
y esa cabeza se tiene que respetar, yo creo que va a ser mucho más fácil para los niños sentir esa protección que es necesaria para poder enfrentar el mundo. Porque todos los niños están gritando, por favor pónganme límite. Por Sí. favor, pónganme límite. Y en ese sentido, yo creo que el feminismo ahí ha jugado un rol determinante para destruir la familia y para destruir el escalafón de mando que es necesario para que este buque de la Armada, que se mete en el mar, ¿ah? Pueda funcionar como corresponde. Y yo creo que es una reflexión para todas las mujeres, porque no hay, a ver, yo creo que si un comandante, si un capitán no obedece a su general está mal, no pierde dignidad que un capitán obedezca, al contrario, yo creo que es súper necesario, bueno y es digno de que así sea. Y yo creo que Bueno, ese empoderamiento tenemos que recuperarlo, no sé lo que piensa. Eso. terminaste mi clase de la mejor manera posible, ¿eh? Le pusiste el broche de oro. No tengo nada que agregar, excepto una cosa, y es que los dos tienen que realizar esa tarea y que tiene que haber una conversación muy íntima en el modo en que se plantea el ejercicio de la autoridad. Que tiene que haber ahí una compenetración entre marido y mujer muy, muy íntima para estar de acuerdo, y donde haya desacuerdo, tener una fórmula, como en todas las sociedades, para resolver el desacuerdo, ¿no? Y esa fórmula la tienen que pactar marido y mujer y tienen que operar. Pero creo que has hecho un aporte fantástico porque, claro, una clase sobre juvenilismo tiene que tocar ese tema de pasada, digamos, no era nuestro tema la autoridad paterna, pero está muy, muy bien que lo hayas complementado así para que quede claro que esa es la gran vía de solución, la recuperación, como bien decía alguien, de la patria potestad y por lo tanto de la autoridad de ambos padres, de ambos No, progenitores. paterna sobre todo, Gonzalo, es que uno no se puede seguir equivocando, No, porque sí, pero sí estamos de acuerdo, pero tú me entiendes que esa autoridad es compartida. Es compartida. No es 50-50, pero es compartida. Les doy un saludo muy cariñoso. Ustedes saben que a esta hora yo siempre me voy y la semana próxima, acuérdense que tenemos la sesión. Estoy mirándola aquí. Ah, no, la semana próxima no hay sesión, claro, es el 30 de mayo la próxima, ¿no? Porque la semana próxima tenemos un pequeño descanso porque tenemos la sesión de Enrique Bram sobre los mineros, los mineros durante el UP, que fue un conflicto fantásticamente entretenido y gravísimo para la Unidad Popular, allá en el pueblito de los Dominicos. Así que ahí los esperamos para oír al gran profesor Enrique Bram. Un saludo cordialísimo a todos.